Capítulo 14. El crecimiento de Yao. Mao Mao estaba en la residencia del excéntrico estratega. Francamente, no quería estar allí, pero no había opción. O sea que tú fuiste quien se metió en el asunto. Más que involucrarme, diría que me envolvieron en esto. Siempre es lo mismo, ¿no? Yao recibió a Mao Mao con una expresión de resignación. Ese día, Yao y Enen estaban de descanso y a Mao Mao le concedieron un permiso especial. Podría parecer extraño que las tres ayudantes de los médicos tomaran el día libre al mismo tiempo, pero así se decidió. No había alternativa. Además, cuando mencionaron que se trataba de una oferta del hermano menor del emperador, el médico Liu puso cara de disgusto y soltó un bufido, pero accedió sin más. El viejo médico se dirigió a la primera línea, donde la viruela estaba en plena propagación. En su ausencia, tendrían que presentar varias solicitudes al médico Liu, una tarea tediosa pero inevitable. Al menos habían logrado conseguir el permiso. Ojalá el viejo médico vuelva pronto, pensó Mao Mao. Ojalá también regrese yo. Por ahora, ven por aquí. Enen y yo estamos atendiendo a la paciente. Parece que el médico Loumen vendrá pronto. ¿Sabes cuándo vendrá? Mao Mao no veía a Loumen con frecuencia, ya que él pasaba la mayor parte del tiempo en el palacio trabajando como médico, y los eunucos tenían reglas mucho más estrictas para entrar y salir que las damas de la corte. No lo preguntaban directamente, pero entre la llegada de una nueva concubina de alto rango y la incompetencia de cierto médico, probablemente estaban restringiendo las salidas. No lo sé, he oído que llegará en los próximos días. Mao Mao frunció el ceño. Quería ver a Loumen, pero evitaba al excéntrico estratega, así que seguía debatiendo qué hacer. Entonces, ¿dónde está la enferma? Está en la residencia anexa, cerca de nosotros. Ahora mismo, Enen le está preparando la comida. Pero, ¿esa niña es realmente una señorita de buena familia? Yao miró a Mao Mao con auténtica incredulidad. Veamos, debe ser una chica de 14 años con signos de desnutrición. Yao dirigió la mirada hacia la residencia. ¡No puedes! De repente, la voz de Enen se escuchó fuerte y clara. Normalmente hablaba en voz baja, pero ahora su grito resonaba por todo el lugar, haciendo que Mao Mao parpadeara con asombro. Mao Mao y los demás apresuraron el paso hacia la residencia anexa donde estaba la enferma. Enen, con expresión de urgencia, levantaba la pesada olla. Debajo de ella, una pequeña mano intentaba tomarla. Bueno, no es que no tengas razón. ¿Qué? Mao Mao abrió los ojos con sorpresa. Kuchinashi se aferraba al cuerpo de Enen intentando alcanzar la olla. Sus labios estaban manchados con los restos de las gachas. Más que una dama de alta alcurnia, parece una niña salvaje hambrienta. Parece que es verdad. Ahora que lo pienso, había oído que Kuchinashi, debido a su hambre extrema, había intentado comerse una rana en el jardín. Pensé que se vería como alguien más sensata. La última vez que Mao Mao la vio, estaba terriblemente debilitada por la desnutrición y el veneno. Su falta de fuerzas simplemente le había impedido oponer resistencia. Bueno, parece que la han cuidado tan bien que ahora está irreconociblemente llena de energía. ¿Llena de energía? ¡Dejen de mirar y hagan algo! Enen gritó desesperada. Mao Mao y los demás se apresuraron a separar a Kuchinashi de Enen. La niña, que antes parecía tan tranquila, ahora soltaba gruñidos como una bestia. ¡Comida! ¡Comida! ¡Dame comida! Kuchinashi tenía una voz infantil, pero su tono era desesperado. La ropa de dormir apenas cubría su delgado cuerpo, dejando al descubierto unas costillas prominentes y extremidades tan delgadas que parecían ramitas. Al verla, resultaba inevitable el deseo de llenarla de comida. Era imposible no querer ayudar. Mao Mao, Yao y Enen también deseaban alimentarla. Incluso alguien experto en repartir verduras observaba discretamente la escena. Entonces, ¿no podemos darle comida? El hermano de Lahan miró con una expresión preocupada la cesta de verduras que llevaba en la espalda. Queremos que coma, pero no puede ser así de repente. ¿Por qué? Mao Mao explicó. Cuando alguien en estado de inanición recibe nutrientes de golpe, puede morir. ¿Morir? El hermano de Lahan había sacado un nabo de su cesta, pero lo devolvió con cuidado. Sí, hubo un castillo que fue sometido a un asedio prolongado. Después de un largo periodo de hambruna, cuando finalmente se liberó a los prisioneros, muchos devoraron las gachas con desesperación y murieron uno tras otro.
Muchos otros fueron abandonados a su destino y olvidados. Pero si había una razón por la que seguía aquí, era porque al menos Kuchinashi, solo a ella, podían salvarla. A veces, era difícil mirar la situación de frente. Mao Mao sacó otro trozo de calamar seco de su bolsillo. Toma esto y aguanta un poco. De repente, Kuchinashi arrebató el calamar seco de las manos de Mao Mao y comenzó a morderlo como un perro roería un hueso. Enen recogió lo que quedaba de las gachas. El hermano de Lahan, sintiendo que quizá había dicho algo fuera de lugar, se marchó apresuradamente. Probablemente había venido para entregar verduras porque estaba Enen allí, pero se retiró sin más. No era el momento para preocuparse por otras cosas. Descansa tranquila, te despertaré cuando sea hora de comer. No estaba claro si Kuchinashi realmente estaba escuchando a Yao, pues seguía lamiendo el trozo de calamar seco con una concentración inquebrantable. Sería ideal hacer un diagnóstico, pero primero tenía que calmarse un poco más. Así que era mejor dejarlo para después. Frente a la habitación de la paciente, había sillas y una mesa. Naturalmente, Mao Mao y Yao terminaron sentándose allí. ¿La estabas vigilando? Sí, era evidente. Anoche la atrapé yendo hacia la cocina. Un caso perdido. Mao Mao sentía cierta culpa, pero Yao no parecía especialmente incómoda con la situación. Mao Mao se aseguró de que Enen no estuviera presente. Con lo meticulosa que era, seguro terminaría de limpiar la olla antes de volver. Has estado en esta mansión por mucho tiempo. ¿No tienes algo en mente? Recordó la conversación que había tenido con Changsha recientemente. Había algo que, tarde o temprano, debía decirle a Yao. Vaya, lo dices de una forma bastante indirecta. Yao, sentada en su silla, abrazó una de sus rodillas. No era precisamente una postura elegante. Mao Mao vaciló antes de preguntar. ¿Qué piensas de Lahan? Ni yo lo sé. No lo entiendo, pero ya estoy demasiado metida en esto. Y ahora me pregunto, ¿cómo se supone que voy a salir de aquí? Pero, por alguna razón, cuando pienso en eso, me siento frustrada y no quiero irme. La voz de Yao se fue apagando poco a poco. Acurrucada, apoyó su rostro contra sus rodillas. Mao Mao cruzó los brazos, sumida en sus pensamientos. ¿Qué hago con esto?, pensó Mao Mao. Normalmente, los papeles estarían invertidos. Chue preguntando y Mao Mao respondiendo. Ojalá Chue lo hiciera por mí, pensó Mao Mao. Mao Mao sabía que Chue era mejor para estas cosas, pero dudaba que se involucrara. Chue hablaba así con Mao Mao, pero no haría lo mismo con Yao. Después de todo, siempre había sido una bromista. Era amable con todos, pero tenía una forma aún más fría y lógica que Mao Mao para manejar las relaciones. Además, Yao tampoco conocía realmente a Chue. No necesariamente escucharía lo que ella tenía que decir. Mao Mao contuvo el aliento, preguntándose si sus palabras llegarían a Yao, pero ella había cambiado con el tiempo. Ya no era la misma que antes. Mao Mao, estoy segura de que ya lo has notado, pero seré sincera. Estoy feliz de que Kuchinashi haya llegado. Cuidarle era agotador y complicado, pero el hecho de que ella estuviera aquí le daba a Yao una razón para seguir en la mansión. Sin embargo, se sentía infantil e inmadura por pensar de esa manera. Soy una persona horrible. Me quejo de lo difícil que es, pero al mismo tiempo hay una parte de mí que piensa que cuanto más necesitada esté Kuchinashi, mejor. La voz de Yao era apenas un susurro, lo suficientemente baja para que Kuchinashi, en la habitación del fondo, no pudiera oírla. Yao aparentaba seguridad, pero en el fondo carecía de confianza en sí misma. Por ello, buscaba en otros algo a lo que aferrarse, esperando encontrar un pilar que le diera estabilidad. Mientras estuviera en esta situación, no sería un problema, pensó Mao Mao. Mao Mao sabía de dónde venía la inseguridad de Yao. Esto es por la sacerdotisa de Shao. Tiempo atrás, Yao había sido la catadora de venenos de la sacerdotisa de Shao. Como resultado de las maquinaciones de aquellas mujeres, sus órganos fueron dañados y, hasta el día de hoy, no podía tolerar sabores intensos. De ahora en adelante, no le asignarían más trabajos como catadora de venenos. Además, debido a los daños en su cuerpo, sus tareas serían limitadas. Yao había sido utilizada. No tenía culpa alguna. Sin embargo, por una decisión política, su nombre quedó manchado. Si tan solo hubieran podido proteger a la sacerdotisa extranjera. En realidad, la sacerdotisa de Shao seguía con vida.
Aunque oficialmente se la consideraba muerta, se encontraba en Lee y no volvería a aparecer públicamente. Yao ni siquiera lo sabe, pensó Mao Mao. Por ello, Yao era quien más cargaba con el peso de la responsabilidad. No puedo decir nada. Mao Mao jamás diría la verdad, aunque quisiera hacerlo. Era algo que, bajo ninguna circunstancia, debía revelarse. Sería una traición a Yao, pero también la única forma de protegerla. Era una medida necesaria. Mao Mao, sé lo que quieres decir. Cuando Kuchinashi recupere su salud, yo también dejaré esta mansión. Entendido, pero aún no se lo digas a Enen. Si se entera, terminará presionando a Kuchinashi cuando lo que necesita es recuperarse con calma. Yao observaba a Enen con una mirada analítica. No era alguien que permanecía inmutable con el tiempo. Su juventud también le daba cierta flexibilidad. Mao Mao solo podía decir esto. Creo que lo estás haciendo bien, Yao. Aún tenía solo 17 años. Pudo haber seguido otras rutas, pero terminó como asistente médica por su conflicto con su tío. El trabajo médico era difícil, sucio y agotador. Mientras otras mujeres en la corte se entrenaban como futuras esposas, ella seguía un camino completamente opuesto. Muchas no tardaban en rendirse, pero ella, sin interrupciones, seguía realizando su trabajo, esforzándose por aprender nuevas técnicas quirúrgicas. Yao, deberías visitar más lugares, conocer distintas personas y enfrentarte a diversas situaciones. Como asistente médica, eso es lo que realmente cuenta. Has vivido más experiencias que la mayoría de las mujeres, pero en su posición actual, Yao aún no se daba cuenta de lo talentosa que era. Honestamente, si trabajara en otro departamento, pronto la considerarían indispensable. Entonces, ¿quieres seguir el camino de la medicina? Sí, pero no voy a ir corriendo de un lado a otro como tú, Mao Mao. Parecía claro que Yao no tenía intención de alejarse del camino de la medicina. Bueno, digamos que tengo ciertos usos como una especie de comodín. Prefería tomarse las cosas con calma, pero no podía evitar estar siempre en movimiento. En medio del caos generado por la viruela, el hecho de haberla contraído... Hasta ahora, Mao Mao no había sido convocada, pero nunca se sabía lo que podría pasar. Consideró si debía profundizar más en la conversación con Yao, pero decidió dejarlo allí. Si forzaba demasiado la situación, podría arruinarlo todo. Era el tipo de pensamiento impulsivo que Mao Mao solía tener. ¿Crees que Joe estará bien ahora que se ha ido a otro lugar? Entonces, estuviste en un lugar donde hubo un brote. He oído que Joe no se contagia, pero... sí. Parece que la tuvo una vez, así que por eso siempre he usado mangas largas. Yao exhaló profundamente. Si me contagio una vez, ¿crees que entonces me llevarían con ellos? Es mejor que no lo intentes. No existe una forma segura de contraer la viruela. Por ahora, pensó Mao Mao y recordó al hombre que ocultaba la mitad de su rostro tras una sonrisa despreocupada. Por ahora... pensó Mao Mao y recordó al hombre que ocultaba la mitad de su rostro tras una sonrisa despreocupada. Kokuyou también debía haber viajado al mismo destino que yo y los demás. Si tan solo pudiera contraer la viruela de la manera en que el maestro de Kokuyou lo había logrado, sería un gran avance. Si eso fuera posible, no estaría pasando tantas dificultades. Tal vez debería enviarle una carta a Kokuyou. No sabía si recibiría respuesta, pero quería escuchar otra perspectiva, distinta de los informes rutinarios de los médicos.